Medicina con la conferencia Obesidad, Riesgo, Síntoma o Enfermedad, a cargo de nuestro invitado, el doctor Jaime Agustín González Álvarez. Dejo el micrófono en la voz del secretario para que continúe con la reunión. Con su venia, señor presidente, este martes 27 de agosto tenemos la conferencia del mes de la medicina, obesidad, riesgo, síntoma o enfermedad, a cargo de nuestro invitado, el doctor Jaime Agustín González Álvarez. Me va a permitir informar quiénes integran esta mesa. Preside el licenciado Miguel Prado Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta institución. Nos acompaña el doctor Celso Cerda González, director de la Academia de Ciencias de la Salud. Por supuesto, nuestro invitado, el doctor Jaime Agustín González Álvarez, invitado y conferencista, el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general. Cedo el uso de la voz al doctor Celso Cerda González para que haga la presentación de nuestro invitado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Con su venia, señor presidente, es para mí un honor hacer la presentación del conferencista de esta noche, el doctor Jaime Agustín González Álvarez. Él es originario de San Miguel el Alto, Jalisco. Médico, cirujano y partero, tiene la especialidad de Medicina Interna, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, Asociación Civil. Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, en el año de 1988. Fue jefe de la División de Medicina Interna, también del Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca, del año 1995 al año 2000. Asesor y director de tesis en múltiples ocasiones. Profesor titular de propedéutica, semiología y diagnóstico físico en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es investigador en ciencias médicas categoría A, nombramiento expedido por el Secretario de Salud de la República Mexicana. Tiene los diplomados en Administración de Hospitales, Calidad de los Servicios de Salud, Gestión de la Calidad y Certificación Hospitalaria, Seguridad Integral del Paciente. Es miembro titular de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas, Asociación Civil. Fue presidente de la Sociedad Médica del Organismo Público Descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara. Fue director del Hospital Civil Juan I. Menchaca, periodo comprendido de diciembre del año 2000 a mayo del 2001. Director del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, periodo comprendido de mayo del 2001 al 14 de marzo del 2006. Director general del Organismo Público Descentralizado OPD Hospitales Civiles de Guadalajara en 3 periodos. Secretario de Salud y director del OPD Servicios de Salud Jalisco a partir del 1 de marzo del año en curso. En la Universidad de Guadalajara ha sido consejero académico titular del H Consejo de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, miembro de la Comisión de Hacienda del H Consejo de la División de Disciplinas Clínicas del propio Centro Universitario de Ciencias de la Salud, miembro de la Comisión de Revalidación de Títulos y Grados del H Consejo de la División de Disciplinas de Área Clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, consejero propietario del H Consejo General Universitario, miembro del Comité de Becas y Condonaciones de dicha universidad, y por 27 años labor docente en la Universidad de Guadalajara, donde recibió la presea por 25 años de antigüedad en el año de 2011. Recibamos a nuestro invitado con un aplauso.
Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación. Para mí es un honor el día de hoy encontrarme con ustedes en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, y agradezco enormemente la invitación. Quiero comentarles que al doctor Celso se le olvidó comentar dentro de mi currículum que fui su interno en el Hospital México-Americano. Lo menciono porque yo creo que todo mundo en la vida tiene momentos de decisión, y mi vida como médico ha girado alrededor de muchos vaivenes, y durante toda mi carrera tuve, dice uno, la necesidad de trabajar y estudiar. Cuando yo llegué a la etapa del internado todavía era de esos estudiantes que andan entre que si es el trabajo o que si es el estudio, pero esa etapa marcó mi vida porque me tocó convivir con el doctor Celso y con un grupo sumamente distinguido de médicos que me demostraron cómo era la verdadera medicina, y aprendí mucho de él y de sus compañeros, y ahí fue en donde yo tomé la decisión de ser médico. Y eso es algo que nunca te lo había dicho, Celso, pero hoy aprovecho la oportunidad. Reitero el honor que es para mí estar en un lugar en donde han estado personalidades sumamente distinguidas, como lo es el doctor Enrique Estrada Faudón, que recientemente falleció y sé que es presidente honorario, y tener la oportunidad del uso de la voz en un lugar de esta naturaleza para cualquiera representa, en primer lugar, un gran honor, pero también un reto, porque no puede uno traer una plática improvisada, en una plática que no tenga un sustento científico avalado con referencias, como lo vamos a ver en un momento. Me di cuenta de las pláticas que habían tenido previamente relacionadas con el tema y le quisimos dar un enfoque diferente, de tal forma que lo que presentaré a ustedes enseguida tiene la finalidad de hacernos reaccionar un poquito. La prevalencia de obesidad, como se pueden dar ustedes cuenta, lo que está teñido de azul más intenso es en donde tenemos por arriba del 30%. Vean cómo está México, Estados Unidos, Alaska y lo que sigue alrededor del mundo. Esta gráfica me gustaría que la tuvieran en mente para la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy. Si nosotros tomamos en consideración que la mitad de los obesos en el mundo se encuentran en países como China, Estados Unidos, Alemania, India, Rusia, Brasil, México, Indonesia y Turquía, son nada más 9 de los países. Y esta es la referencia, nos hace reflexionar de que algo está pasando en algunos lugares nada más. Esto ya no es un problema nada más de los países ricos, y nos da la muestra clara de que los obesos en América Latina, de acuerdo a las proyecciones, de los 60 millones que había en el 2005 a 191 millones en el 2030. Vean ustedes cómo en la edad de 5 a 11 años, podemos verlo de acuerdo a los años en los que se han hecho los estudios, los problemas de obesidad han ido aumentando, aunque en la parte final, en el 2012, estas son encuestas del SANUD, pueden ver cómo el sobrepeso está teñido de un color amarillo y la obesidad de un color gris. Vean cómo en masculino y femenino cómo andamos en estadísticas, pero si sumamos el conjunto, andamos sobre el 37-40% en estos niños entre obesidad y sobrepeso. Si nos vamos a la edad de los 12 a los 19 años, las estadísticas no se modifican mucho, sigue siendo alarmante lo que tenemos como obesidad desde que empezamos a caminar en la vida. Y aquí es donde estamos nosotros, en los que tenemos más de 20 años de edad. Vean cómo lamentablemente en el sexo femenino tenemos el 73% y el 69.4% en los hombres. Andamos parejando, casi todos igual, pero no deja de ser alarmante. Igual,
esta diapositiva tiene mucho peso, sobre todo por los comentarios que me gustaría escuchar de ustedes en la parte final. Y luego uno dice, ¿quién es obeso y quién no es obeso? ¿Y qué utilizamos para poder darnos cuenta sobre si hay o no obesidad? Tenemos el índice de masa corporal y aquí hay una paradoja. Verán ustedes, el índice de masa corporal se obtiene a través de la multiplicación de la altura al cuadrado y el peso lo dividimos. Tenemos un índice de masa corporal normal del 18.5 al 24.9 y así va aumentando hasta más del 40% como índice de masa corporal, como lo pueden ver en las gráficas de normal, sobrepeso, obeso, severo y obeso mórbido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos que hay alguien que tiene un índice de masa corporal de 35 porque se dedica al fisicoculturismo y su índice de masa corporal está dado por la multiplicación que vimos previamente? Ellos dos tienen 35 de índice de masa corporal y creo que no representan lo mismo. Las referencias las pueden ver en la parte inferior. Igual, si alguien las quiere anotar o si alguien quiere al final que les entregue una copia, con todo gusto lo podríamos hacer. Vean cómo existe un estudio ahora muy interesante. Si ven las referencias del 2013, es una referencia que tenemos, la acabamos de desempacar, y van ustedes a ver cómo muchas veces al combinar lo que pasa entre el índice de masa corporal y los hallazgos de obesidad de acuerdo a la distribución nos da posibilidades de riesgo coronario. Vean cómo en la parte inferior pueden ustedes ver el índice de masa corporal de 18.5 a 30 en la parte inferior, y cómo vemos a través de la circunferencia en la cintura cómo los pacientes que tuvieron un infarto se les hizo un seguimiento. La mortalidad a 5 años en estos pacientes con enfermedad coronaria se empezaron a estudiar, y entonces vimos cómo muchas veces los gorditos a los que les daba un infarto, curiosamente después de 5 años tenían menos mortalidad que los flaquitos, y eso empezó a llamar mucho la atención, y dice entonces los médicos, ¿por qué? Y aquí están los números, los pueden ver ustedes de manera puntual. Aquí ustedes pueden ver fenotipos, y si yo les pregunto a ustedes quiénes consideran que tienen más posibilidades de tener un infarto, uno podría pensar inmediatamente que quienes están más delgados son los que menos posibilidades tendrán de infarto. Sin embargo, con lo que vieron previamente, con el estudio que vieron previamente, este es el fenotipo que tiene mucho mayor posibilidades de tener un infarto y obedece específicamente a la distribución de la grasa. Y esta es una distribución de la grasa que se considera distribución de grasa visceral. Vean ustedes cómo el que está de alguna manera más delgado, el que le sigue con un índice de masa corporal de por arriba de 26 hasta tener el que está con obesidad, la diferencia entre este y este es de 44 veces. Es decir, él tiene 44 veces más posibilidades de tener un infarto y fallecer que él, o 57 veces más que este fenotipo, o 31 veces más que este fenotipo, o 17 veces más que este fenotipo. Vean entonces cómo la distribución de la grasa es un factor verdaderamente significativo, importante para lo que nos puede acarrear complicaciones en el futuro. Así pues, los pacientes, las conclusiones con enfermedad coronaria con índice de masa corporal normal, pero que son obesos centrales, tienen la mayor tasa de mortalidad, lo que ya acabamos de ver.
En contraste, quienes tienen un índice de masa corporal elevada en ausencia de obesidad central no es perjudicial para la salud, algo que antes no pensábamos que podría pasar. Y cuando se utiliza solo el índice de masa corporal, pues es una medida engañosa que no nos ayuda, por lo que vimos del físico-culturista y por lo que vimos del gordito que estaba a un lado. Y eso lo digo para que luego nos reflejemos en alguna figura, ¿no? Este señor tiene un trabajo muy interesante, dice que utiliza talla 32 o 34, pero 32 de cadera será, no más que de... Así pues, surgen entonces una serie de preguntas. ¿Existe predisposición a la obesidad? Esta es una familia de Fernando Botero. Ya él nos manda un mensaje en el que él considera desde el punto de vista artístico que sí existe predisposición, él lo ve en ese sentido, y la ciencia pues precisamente avala lo que él dice, ¿no? Sí, efectivamente, sí hay riesgo para el desarrollo de obesidad. Estas son las evidencias científicas, les decía por si alguien las quiere anotar. Vean ustedes cómo existen gráficas que nos hablan de familias con bajo riesgo familiar y bajo riesgo genético, con bajo riesgo familiar y alto riesgo genético. Son las líneas que pueden ustedes ver, y cómo de alguna manera las familias con alto riesgo familiar y alto riesgo genético son las que más obesidad tienen, de acuerdo a los grupos de edad y cómo se va presentando en el transcurso de la vida. Es más o menos lo mismo representado de acuerdo a las décadas de la vida y en otro tipo de gráficas. Así pues, vemos como sí existe una predisposición genética a la obesidad y a cómo engordar. Este es un artículo del 24 de mayo de 1990. La fecha es importante por lo que voy a mencionar enseguida. Se hicieron estudios en pacientes gemelos idénticos y de alguna manera ellos se les empezó a dar alimentos para aumentarlos de peso. Digo la fecha porque si hoy hacemos eso, pues todos terminamos en la cárcel. Eso hoy, afortunadamente, ya está prohibido y ya no se puede trabajar en humanos en experimentos de esta naturaleza. Entonces, en el artículo, en este precisamente, si ustedes lo ven, lo que se van a encontrar es que fueron 12 parejas de gemelos idénticos a los que se les dio una dieta especial para aumentar de peso y se vio que era una respuesta por demás natural, ¿no? Entonces sí hay comprobación. Existe la asociación de alteraciones tempranas y la administración de grasa. ¿A qué voy con esto? Nos preocupamos mucho en la alimentación de nuestros hijos y decimos, oye, no le des grasas desde chiquito. ¿Y qué es lo que se ha encontrado a través de la evidencia científica? Que el comer grasa de manera natural, de manera normal, no en excesos, nos ayuda a que el organismo responda con la liberación de una hormona que se llama leptina. Y la leptina es una hormona que frena, de alguna manera, desde el apetito hasta la distribución de la grasa. Entonces, a los niños a los que desde chiquitos no les damos absolutamente nada de grasa y los tenemos con una dieta muy estricta, no les damos la oportunidad de estimular la liberación de leptina. Y estos niños, cuando empiezan a crecer y se enfrentan a la vida y comen grasa, su leptina ya no responde de manera adecuada. Entonces son los niños que van a engordar con el paso del tiempo. Sí, de chiquitos eran muy delgados y pasa la edad y empiezan a aumentar significativamente de peso. ¿Por qué hay tantas personas con sobrepeso y con obesidad? Sabemos pues que enfrente de nosotros tenemos alimentos apetecibles, que la comida es una parte de la vida social, en especial las botanas en algunas ocasiones. La gente come por otras razones, el aburrimiento, el estrés en el trabajo,
y que tenemos un estilo de vida sedentario. Si ustedes hacen una reflexión sobre su alimentación del día de hoy, probablemente digan: cené bien, comí bien, voy a cenar bien. Pero luego vienen esos puntos intermedios del día que muchas veces no les damos importancia, los pasamos desapercibidos y muchas veces los bloqueamos en nuestra mente, en donde en más de alguna de las reuniones de trabajo que pudieron haber tenido el día de hoy les ofrecieron galletas, o a lo mejor si dijeron: voy a comer muy sano, unos camaroncitos muy ricos, sí, pero no se fijaron que a lo mejor pidieron una orden de pan de ajo, porque es muy bueno, y que a lo mejor los camarones podrían haber tenido 700 calorías, pero el puro pan de ajo tiene 550 calorías, una porción normal. Esas son las que se consideran calorías ocultas. Y luego, la obesidad es una enfermedad por abuso de sustancias. Vean cómo es la respuesta en el modelo animal de dependencia al azúcar, y vean cómo en estudios de análisis emocional en el DSM-4 se ha evidenciado que existe tolerancia y signos de supresión. Esto hablando de dependencia a una sustancia. Tolerancia y signos de supresión, más consumir más de lo previsto, ya nos habla de dependencia a una sustancia. Los signos de comportamiento nos da una reacción cruzada locomotora, tiene proclividad al consumir otras drogas de abuso, nos da cambios neuroquímicos y lo más importante es lo que van a ver ahorita. Estos son unos estudios que se hacen a través de emisor de positrones, que es algo, para quienes son médicos pues están familiarizados con él, para quienes no son médicos es un estudio muy sofisticado que va más allá de una resonancia nuclear magnética. Y aquí ustedes pueden ver cómo alguien que es dependiente a la cocaína, es un estudio normal, y este es un estudio de alguien que abusa. Y lo que se busca en este estudio son los receptores de dopamina 2. Y vean ustedes cómo están totalmente bloqueados los receptores. Igual los dependientes a la heroína, el control y el que abusa de la heroína. De las metanfetaminas, el control y el que abusa. El alcohol, el control y del que abusa. Esa es una evidencia científica. Los consumidores de drogas tienen una baja actividad de dopamina en el cerebro y el cerebro queda como bloqueado. Algo para hacer un punto de comparación: cuando alguien se enamora intensamente, cuando alguien tiene un amor muy profundo, muy sincero, muy honesto, que siente esa sensación de euforia, de alegría, de regocijo, es porque se libera una gran cantidad de dopamina. Y eso es lo que más o menos sienten las personas que se drogan, porque se bloquean los receptores y dejan que recircule la dopamina. Así pues, verán cómo en el humano uno puede tener un estudio en el que se ven los receptores bloqueados cuando uno está sujeto a la exposición específicamente del azúcar. Y aquí, en un macaco de experimento, vean cómo se engordó a un macaco de manera intencional y cómo efectivamente hay cambios en los receptores dopaminérgicos, al igual que en las ratas expuestas al azúcar, ¿no? Está en la gráfica. Entonces, se comprueba científicamente que el azúcar es adictivo. Aquí luego Chema me va a ayudar a dilucidar si es el azúcar o el azúcar. El azúcar. Gracias. ¿La obesidad es un estado inflamatorio? Pregunta. Sabemos nosotros que la obesidad puede, de una manera puntual, liberar factor de necrosis tumoral,
liberar leptina, es decir, el tejido adiposo está plenamente comprobado que sí es un proceso inflamatorio. Ven ustedes, ahora, la obesidad daña al endotelio. Para quienes no son médicos, el endotelio es la parte interna de las venas, de las arterias, y las daña, y al dañarlas puede acarrear la complicación que se les ocurra, lo que ustedes quieren, desde alteraciones en donde hay microcirculación en los ojos, en los riñones, puede haber insuficiencia renal asociada a obesidad única y exclusivamente a obesidad, no a diabetes, no a hipertensión. Claro que sí se asocia, pero a lo que voy es que la obesidad por sí misma no la puede dar. Entonces, preguntamos genética contra ambiente, y lo que nosotros sacamos como conclusiones es que ya sabemos que sí, efectivamente los factores genéticos juegan un rol importante, y esto ya está demostrado, pero el ambiente nos puede ayudar de manera importante de acuerdo a nuestro patrón de comportamiento. El ejercicio. Independientemente de que alguien tenga la posibilidad de ser obeso, pues ya sabemos que el ejercicio nos va a ayudar. La actividad física a una dosis suficiente nos ayuda a mantener nuestro peso a largo plazo. Por lo mismo, comento a ustedes, se han identificado, esto está todavía en estudio y esto sí lo dejo así, como algo que está en estudio, ¿no? Hay sustancias como el bisfenol A o BPA que vienen en los plásticos y que ya está identificado que es obesógeno, y la nicotina por las señoras que fuman o que dejaron de fumar, no sé, 15 días antes de embarazarse o en el primer mes cuando supieron que estaban embarazadas. No, los niveles de nicotina no desaparecieron, y los niveles de nicotina es evidente y es claro que aumentan el peso y que favorecen, ¿no? Hay algunas otras sustancias como los zumos de diésel, algunas drogas antipsicóticas, los organoclorados, hay algunos insecticidas, y bueno, la pregunta es luego si estamos comiendo alimentos que han sido regados con insecticidas que se utilizaron de manera natural, pues obligada, hasta dónde nos están afectando, ¿no? Así pues, la pregunta ¿es la obesidad un factor de riesgo, un síntoma o una enfermedad? Queda sumamente incómodo por los factores sociológicos que giran alrededor, y aquí es en donde yo voy a pedir la intervención de ustedes en un momento más, por varias razones. Si nosotros la declaramos como lo que es, como una enfermedad, entonces ¿en dónde quedamos con la primera diapositiva que pasamos? Quiere decir entonces que el 80% de los mexicanos estamos enfermos. Quiere decir entonces que el derecho a la salud de los mexicanos va a obligar al gobierno a que nos den un tratamiento específico en contra de la obesidad. Quiere decir entonces que los seguros de gastos médicos mayores van entonces a poner cláusulas específicas a la hora que uno contrate un seguro. Y lo digo porque ya está pasando en Estados Unidos. Ese es el problema. Allá son muy listos para saber de qué manera no pagan lo que tienen que pagar. Entonces, y luego viene otro tema muy importante, hablando de Estados Unidos, el tema de las demandas. Cuando alguien tenga una insuficiencia renal por obesidad y la obesidad se declara como una enfermedad, y si la obesidad fue condicionada por factores ambientales, pues van a demandar al gobierno, y entonces va a haber problemas que nos van a ayudar ahorita a meternos un poquito en la polémica, ¿no? Finalmente, lo que sabemos es que yo, por ejemplo, soy de San Miguel el Alto, como lo mencionó Celso, y esta es una imagen de gente que se dedica a trabajar y ver a toda la familia. En aquel entonces nadie tiene sobrepeso. ¿Y qué está pasando el día de hoy con nuestros niños?
que además de no hacer nada, pues cuando hacen mucho, pues mueven los 2 dedos gordos, ¿no? Los 2 pulgares. Están jugando con la computadora o con el Nintendo, y de ahí en más, creo yo, la gran mayoría, no todos por supuesto, no hacen nada. Sin más, agradezco a todos ustedes la atención para esta plática y quedo a su consideración. Sí, gracias. Doctor, yo acostumbraba a recoger ahí de Secretaría 100 ejemplares del periódico, que parece que ya no sale. ¿Va a salir de nuevo? Sí, estamos trabajando en él, nada más queremos ver que se le cambie un poquito el contenido, que tenga mayor profundidad, es a lo que aspiramos. Pero sí va a salir. Muchas gracias. Sí, adelante, gracias. Doctor, con mucho respeto. Soy educador, represento UPEI, represento Universidad Panamericana y el Universidad Nacional. Soy de la nueva carrera de nutrólogos gastrónomos, aunque tengo muchas diferencias en gastrónomos, pero en fin, soy chef, educador. Solicito la información para dar docencia. Muchas gracias y felicidades. Gracias, está a sus órdenes, con todo el gusto del mundo. Sí, gracias. Doctor, ¿existen políticas públicas en el estado de Jalisco para combatir la obesidad, sobre todo o predominantemente en la niñez? Ahora que mencionó el profesor relacionado con la educación, necesitamos exactamente un programa que prevenga en la etapa temprana para evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares o otro tipo de problemas importantes que son causa de muerte y mortalidad en nuestro país. Sí, es una pregunta muy profunda por lo siguiente. Si se fijan, el enfoque que le di a la plática gira alrededor de analizar múltiples factores. Las políticas que se han emitido recientemente a nivel nacional se les da únicamente el enfoque calórico y se está queriendo retomar el enfoque del deporte, pero lo que pretendemos el día de hoy es ir más allá. Se tiene que individualizar y se tiene que analizar a la familia y su contenido de herencia, su contenido genético y su patrón de comportamiento y sus hábitos y costumbres y su medio ambiente. Recientemente, la semana pasada, jueves y viernes, estuvimos en Zacatecas en el Consejo Nacional de Salud, en donde nos juntamos todos los secretarios de toda la República con la Secretaria de Salud Federal. Asisten los directores del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Naval, y se llegan a consensos muy importantes. Las políticas actuales están encaminadas a que en la docencia, en la primaria, se imparta la clase de nutrición de manera obligada, pero consideramos nosotros que debe de ir más allá. Esta plática que acaban ustedes de tener la intentaremos subir a nivel nacional, porque lo que nosotros vimos es que la propuesta que se tiene a nivel nacional se queda cortita. Y digo que es muy profunda por otros aspectos. Cuando le preguntan a un nutriólogo que si quiere ver a un niño con sobrepeso, lo primero que les va a decir es no quiero ver a un niño con sobrepeso, porque es frustrante, porque el niño muchas veces trae sobrepeso no por él, sino por los hábitos y costumbres de los papás. Entonces el nutriólogo les va a decir, tráiganme a los papás, pero tráiganmelos con una mente abierta para que los papás remodelen el sistema de vida de este niño y que lo enseñen a hacer ejercicio ordenadamente, bajo asesoría, porque si ustedes ponen a hacer ejercicio a un niño con sobrepeso, pues va a lastimar las rodillas, va a tener traumatismos, va a tener otros accidentes. Es complejo y va ligado a una de las diapositivas, creo que de las primeras, en donde vemos cómo en el 2030 habrá una cantidad de obesos
en donde no nos va a alcanzar ningún presupuesto de toda la República Mexicana para otros temas que sean de educación o de seguridad o de movilidad. No va a haber presupuesto más que para entender las complicaciones de la obesidad, no nos va a alcanzar para más. Entonces, las políticas nacionales vienen ahora muy fuertes en el sentido de que se implemente la clase obligada de nutrición, también que las tienditas de las escuelas modifiquen su patrón que tienen actualmente. Y ahí sí les puedo comentar que ayer platiqué con el maestro Francisco Ayón y me decía: Jaime, yo estoy de acuerdo en seguir la política que tú me digas. Y bueno, yo no sé si aquí hay algún maestro y a lo mejor va a entender lo que le dije, porque le digo: oye, vamos a tocar intereses y va a haber muchos problemas ahí con los que se encargan de las cooperativas y que es de donde obtienen recursos económicos. Si el fin es bueno o es malo, no lo sé, lo desconozco, no puedo acusar sin uso de razón, pero sí les digo que si queremos ayudarle a los niños, tenemos que mandarlos bien desayunados y mandarlos con un lunch intermedio que esté adecuado, que esté balanceado, porque uno tiene que conocer exactamente el contenido de las dietas. Ya no viene la otra, ¿verdad? Si nosotros hacemos un análisis rápido, el 50% de una dieta es, hay quienes dicen 30, 30 y 40, 30 de proteínas, 30 de grasas poliinsaturadas y 40 de hidratos de carbono. Entonces, al niño hay que enseñarle que las multiplicaciones que se hacen de las calorías pues no están encaminadas únicamente como calorías en términos generales. Un chocolate en un niño rebasa las calorías de todo el día de lo que se refiere a azúcares o hidratos de carbono. Un refresco de los oscuros principalmente la rebasa y con mucho, aunque ahora se está haciendo una campaña para decir que ellos no tienen la culpa y que son los chicos buenos de la película, pero pues todos sabemos que no es cierto y todos sabemos que sí causa daño, porque la gente no alcanza todavía a entender lo que es una porción de una dieta de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Entonces, muchos niños viven un día con un refresco de cola, ¿no? Entonces así se la llevan todo el día. Y ya se los dije, es altamente adictivo. Entonces, las políticas de Estado creo que vienen buenas, pero creo que las podemos mejorar con la ayuda de todos ustedes y con revisiones como la que acabamos de hacer ahorita, que las presentaremos después a nivel nacional. No sé si hay alguien más que quisiera. Sí, adelante. Hace unos 5 años, no sé todavía si se use, para calcular el índice, la obesidad, sobrepeso, usaba el índice de masa corporal y se veía que también los 90 centímetros a nivel de esto pues no funcionaba en realidad. Había más obesidad de la real, ¿no? Ahora bien, la calidad de los alimentos a principios del siglo, llámese grasas de origen animal, son muy diferentes al actual. Ahora hay clenbuterol, hay engordas con se utilizan antibióticos y una serie de sustancias que seguramente están incidiendo en esa cuestión. Y habría que diferenciar también entre deporte y ejercicio. Sí, ejercicio todo el mundo. Ya don Demetrio Soy Payares nos dijo que había que hacer ejercicio, hasta el inválido, ¿no? Y ahora está proponiendo el deporte, corretear, o nos proponen llenar estadios donde la gente lo que menos hace, los asistentes hacen menos ejercicio, ¿no? Entonces, hay que caminar sencillamente. Ahora el confort que nos trae la vida moderna de apretar botones, indudablemente está incidiendo en lo que vemos, ¿no? En algún país del Caribe hace unas semanas no se observaba desnutrición extrema ni signos de anemia. Sí había obesidad, pero no tanta como en México. Entonces, ¿qué está pasando, no? Está muy complejo esto, y la obesidad también asociada a hipertensión, a diabetes y otras cosas. Usted hablaba al principio sencillamente de la relación de obesidad e infarto de miocardio. Entonces creo que se está replanteando todo esto, está complicando el análisis
de todo este proceso y no se puede atacar de una forma en un sentido nada más, sino es un complejo muy realista. Sí, lo que menciona venía en la plática en el sentido pues de que el índice de masa corporal ya no tiene mucho valor, no es igual a alguien que pese 100 kilos y es físico-culturista a alguien que pese 100 kilos y no haga nada de ejercicio. Igual los contenidos en la dieta, estoy de acuerdo. El clenbuterol es un beta-2 adrenérgico que lo conocemos muy bien en los jarabes para la tos. Viene mucho, es un broncodilatador, ayuda mucho en la tos. La verdad es que sí, el clenbuterol puede tener sus efectos anabólicos, pero no va más allá de lo que se le ha satanizado. En cambio, las hormonas que se les dan, por ejemplo, a los pollos para engordar, esas sí son verdaderamente peligrosas. Y lo ve uno no nada más en la obesidad, lo ve uno en el cáncer de mama, por ejemplo, porque ahora es más significativo o se ve más la tasa de cáncer de mama que el cáncer cervicouterino. ¿Por qué lo hemos rebasado? Es que estamos comiendo hormonas y ese es un problema mucho más grave. Y sí, lo de la cintura, bueno, lo de la cintura sí es válido si la distribución del hábito corporal es como la que mencioné hace unos momentos. Un paciente, un ser humano, no paciente necesariamente, que tenga una distribución de grasa que gire alrededor de la cintura, aunque sus extremidades sean delgadas, él tiene mucho más posibilidades de complicarse. Y no me quise meter en las complicaciones de la obesidad porque sería meternos a un tema que a lo mejor ya muchos de ustedes lo han escuchado, pero hablar de obesidad como un preámbulo de la diabetes, por supuesto que es claro. La diabetes por sí misma como un preámbulo de la enfermedad renal o de la enfermedad isquémica del corazón, al igual que la hipertensión asociada a diabetes y la hipertensión asociada a infarto agudo de miocardio o enfermedad isquémica del corazón, pues van de la mano. Por eso su comentario, este comentario que acaba de hacer, tiene mucho peso en el sentido de responder esa pregunta, que es la obesidad. Sí, José María. Gracias. Podríamos ver la primera, el mapa mundi. A ver, este tema de la obesidad, evidentemente, más va pensando uno, más se va enterando, y más aún después de tu espléndida exposición, pues nos hace sentir que es un problema sumamente serio para el que convergen una enorme cantidad de factores políticos, sociales, económicos y a lo mejor hasta religiosos. Pero me llama mucho la atención. Con este mapa pues deberíamos estar de lo más contentos, ¿no? Estamos en el color azul oscuro, que es el de un país súper desarrollado que admira una gran parte de los mexicanos. Ahora, ¿cómo es posible que países afamados por dragones, como Francia e Italia, tengan un color muchísimo más claro que el y bueno, y también bajo esa perspectiva podríamos decir que bueno, ojalá viviéramos como los africanos, porque el tema de la obesidad están encantados de la vida, ¿verdad? Ahora, pero bueno, pensemos pues en estas referencias. La propia España tiene su color azul más oscurito. Son países que caminan. Sí. Sí, yo creo que eso es un elemento importante. Con lo cual ya no nos estamos saliendo de temas estrictamente médicos, temas estrictamente educativos, es un tema social. Y si hiciéramos lo digo porque lo acabo de ver, hago un poco de trampa, un mapa parecido a este, pero de los Estados Unidos, ahí el color era otro, pero el más oscuro estaba en el estado de California y en el estado de Arizona, que en los estados del este o del noreste. Vuelvo a lo mismo, son ciudades
muy apeñuscadas donde la gente camina, mientras que en el estado de California no camina nadie, ¿verdad? Quiero pensar en esto porque yo creo que sí valdría la pena hacer convocatorias, obviamente bajo una perspectiva médica, porque ustedes tienen la posibilidad de ver elementos que a uno se le escapan. Había un profesor preocupado porque consideraba que la falta de ejercicio era fundamental, una de las bases de este problema de obesidad, y puso a todos sus alumnos a saltar y a correr y todo eso. Y claro, al rato tenían problemas en los tobillos, en las rodillas, en la cintura, y yo diría que en todo el árbol tenía todo. En fin, pero sí valdría la pena trabajar el tema desde muchos puntos de vista. Sí, no interrumpo, ¿verdad? No. Muchas gracias. La observación es extraordinaria. Yo me hice la misma pregunta cuando vi los colores. Igual, en África, pues bueno, sabemos que se están muriendo de hambre y también sabemos que caminan mucho. Y por otro lado, hay países en los que la distribución de la dieta gira mucho alrededor de los elementos que la componen. Y hay estudios, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los franceses y los italianos son más encaminados hacia tener más alfa omega 3 como ácidos grasos, tienen una alimentación y caminan más. Y los españoles, pues bueno, ya se están haciendo igual que nosotros. El tema de California, bueno, pues es un ejemplo clásico. En California ni siquiera metro tienen en muchos lugares, en la zona de Los Ángeles, y entonces la gente tiene que andar en automóvil y la gente no camina, pero ni de broma. Sí son muchos los factores y a lo mejor no me expliqué muy a fondo sobre mi propuesta de lo que acabamos de ver en el Consejo Nacional. El Consejo Nacional trae una invitación a modificar lo que estamos viendo hoy con la obesidad, pero nosotros, Jalisco, queremos ir más allá con este comentario que tú acabas de hacer. Queremos incorporar lo que estamos nosotros viendo en estos momentos. Si yo le digo a todas las transnacionales que quiten los elementos obesógenos que traen sus productos de plástico, pues no les voy a ganar nunca, porque son muy fuertes. O si le digo a la Bimbo que le ponga un letrero muy grande de cuántas calorías tienen y de qué están compuestos sus productos, esos productos que ustedes ven de chocolate, lo que menos tienen es chocolate. Ninguno tiene chocolate. Entonces, por eso tú lo mencionaste muy bien. No me puedo yo meter en el tema político porque vengo invitado y tiene mucho que ver. Entonces, ese tema también se tiene que abordar. O sea, ¿cómo estamos permitiendo que engañen a la gente? Cómete unos chocorroles, unos pingüinos de chocolate, pues no hay chocolate, estamos engañando a la gente y le estamos dando anilinas que además tienen otros factores de riesgo, le estamos dando veneno a los niños. Entonces sí tiene un fondo político que se tiene que abordar en otros escenarios y tiene que entrar la legislación. Gracias. Sí. Usted tocó un tema así rapidito, el de las hormonas en el pollo. Creo que usted es la persona adecuada porque los criadores dicen que no es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Porque a las mujeres nos está afectando bastante. Porque no comemos carne de cerdo porque tiene mucha grasa. Entonces nos inclinamos al pollo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que es muy sencillo hacer un experimento. Llévense, el que tenga un jardincito por ahí, llévese un pollo y aliméntelo de manera sana, denle maicito y denle lo que le quieran dar. Y hagan un estudio para que vean cuánto tiempo se va a tardar en crecer y cómo va a crecer. Y luego vean lo que compran en el mercado. Los pollos que ustedes compran en el mercado son de 6 meses. La pregunta en automático es cómo los engordaron y los hicieron crecer tanto en 6 meses. Claro que nadie va a decir que tienen hormonas. Entonces,